Un saludo y agradecimiento al señor Videódromo, quien me tiró la idea de hablar sobre la baraja y las losas. Espero que sea de tu agrado y larga vida a la nueva carne. Si hay algo que caracteriza a muchas obras de fantasía épica es la presencia de deidades, se hagan llamar guardianes del Haz, heraldos, Valar, ascendientes y ancestrales, y en la mayoría de los casos estas deidades representan algo en concreto. Partamos de la base de que los dioses malasanos tienen mucha reminiscencia a los dioses olímpicos, sin un Zeus que se vaya agarchando todo lo que tenga dos o más patas. ¡Zeus! Pero con ciertos detalles que los vuelven originales y muy orgánicos para la trama y el mundo construido por Erickson y Eslemon, lo cual conlleva a que estén atados a alguna que otra regla. En este video habrá spoilers de los cazahuesos, por lo que te recomiendo haber leído hasta ese libro. Dentro del mundo de Wu, porque así Erickson llamó a su mundo a modo de broma, podemos diferenciar dos clases de divinidades que, a efectos prácticos, es al pedo hacerlo, pero si nos ponemos quisquillosos, vemos que tienen sus particularidades. La primera es la de los dioses ancestrales, dioses que, como su nombre lo indica, son los más antiguos, siendo el más longevo de todos el dios del océano Mael. Un rasgo que comparten los dioses ancestrales son los rituales de veneración, que mayormente involucran sacrificios, siendo la sangre el elixir predilecto para honrar y venerar a tu dios ancestral favorito. Pero si hay algo que les puede jugar en contra a los dioses ancestrales es que si no tienen seguidores se los puede dar por muertos. No concretamente muertos en este caso, ya hablaré más adelante sobre ese aspecto, sino más bien olvidados. El primer caso que conocemos es el del dios Krull, el hacedor de las sendas, cuyo culto desapareció hace cientos de años, siendo el único recuerdo de su presencia en el mundo un simple templo que unos abrazapuentes retirados terminan convirtiendo en una taberna. No obstante, a pesar de que fuesen olvidados, o mejor dicho, que no haya nadie quien los venere, puede darse la oportunidad de que regresen al mundo. Esto le sucedió al mismo Krull. Durante la cacería de los asesinos del gremio en las noches de Darushistan, allá por el primer libro, a un asesino lo mataron en el campanario de Krull y su sangre se derramó sobre el suelo, lo cual resultó como una puerta abierta para que Krull volviese a deambular sobre Wu, tal como se ve en las novelas posteriores. Hay dioses ancestrales que no necesariamente requieren un tributo de sangre para volver al mundo. Tal es el caso de Tok, el lobo del invierno, quien luego de la caída del dios tullido por parte de los magos del círculo en cierto continente, Tok perdió de vista a su compañera Fanderai la loba, lo cual lo impulsó a abandonar su mundo, su trono, y embarcarse en un viaje por quién sabe cuántos mundos en búsqueda de su compañera. No necesariamente su regreso implicó dicho tributo de sangre, aunque sí se da a entender en Memorias del Hielo que se necesitó un sacrificio para su regreso, como lo fue la muerte de Tok el joven, ya que en su interior albergó el alma de Tog, quien se le metió ni bien comienza el punto de vista del tuerto en Memorias del Hielo. Un detalle de color. Desde la perspectiva de Tok y Fanderai, tanto Krull como sus hermanos Draconus y Hermana de las Noches Frías eran meras entidades menores comparadas con ellos, dando a entender que estos lobos son más antiguos de lo que aparentan. ¿Más que Mael, quizás? Eso se los dejo a ustedes el descubrirlo. Tenemos dioses ancestrales, hay unos cuantos más, pero iré nombrando un par extra más adelante. Ahora hablaré de la otra clase de dioses, los conocidos como ascendientes. Ascendiente es una forma de clasificar a deidades que anteriormente no poseían el rango de deidad, pero que tras ciertas acciones lograron alcanzar dicho estatus. Tal es el caso del emperador Kelambeth y su compañero danzante, quienes embarcaron en un viaje a través de las sendas y descubrieron los restos de la senda de sombra, senda ancestral fragmentada muchos milenios atrás. Como nadie ocupaba el trono, lograron hacerse del poder, o casi con el poder, de un fragmento de la senda misma, y así actualmente son conocidos como Trono Sombrío y La Cuerda, este último volviéndose el patrón de los asesinos. Y es que los ascendientes serían aquellos que representan ciertos elementos dentro del mundo y que son venerados de diversas formas. No todos los adoradores usan sotana y rezan todo el día. Obviamente esa clase de gente se encuentra en el mundo, pero no es el único método que existe. Por dar unos ejemplos, los adoradores de sombra, la gran mayoría adoran lo que significaba la senda de sombra en el pasado, y no a Trono Sombrío, a quien consideran un usurpador,
tienen una práctica conocida como la danza de sombra, una serie de movimientos precisos, una danza, en donde cada uno está dado para encestar un golpe mortífero. Quien realiza esta danza entra en un trance donde genera una especie de vínculo con el patrón de los asesinos, dándole la chance de manifestarse en el interior del bailarín y, si el momento lo amerita, asesinar a cuanto haya a su alrededor. Otro ejemplo es el caso de la hueste de los mercenarios, en concreto las espadas grises, quienes eran ultra devotos al dios de la guerra Fener, cuya figura era la de un jabalí. Obviamente existen acólitos del jabalí, los típicos sacerdotes con sotana, pero las espadas grises eran de cierta forma los adoradores más ortodoxos del culto, ya que era una tradición que las fuerzas mercenarias estuviesen comandadas por un triunvirato que no eran elegidos al azar. El Destrian, un humano que alcanzó el rango más alto dentro del sacerdocio, pudiendo canalizar el poder de Fener a través de las sendas. La espada mortal, el paladín del dios en el mundo terrenal. Y cabe destacar que dicho título de espada mortal resulta más antiguo que el moderno, el cual es el caballero. Un ejemplo clarísimo es el caballero de oscuridad Anomander Rake. Y por último, el yunque del escudo, aquel que toma el dolor de la guerra y lo encierra en su corazón. Tenemos los que serían los adoradores tradicionales, sacerdotes y acólitos, y los adoradores bélicos, generalmente soldados. Un dios sin quien lo adore no es un dios, pero ¿eso significa que puede morir? Bueno, si no tiene quien lo adore, su poder no puede aprovecharse, por decirlo de alguna forma. Pero eso no quita que puedan darse ciertos eventos que marquen un antes y un después. El caso más famoso es la caída del dios de la guerra Fener y la ascendencia de Drake, antiguamente conocido como Primer Héroe, título que se le daba a los ascendientes en tiempos del autoproclamado Primer Imperio. El rasgo característico de estos primeros héroes es que son cambiaformas, seres que podían adoptar formas de bestias, ya sea una o muchas. Los que podían cambiar en una criatura eran conocidos como Soletaken y los otros como Divers. Un ejemplo sería cambiar a un tigre o a una jauría de lobos. El caso de Fener y de Drake, conocido como el Tigre del Verano, se dio por una serie de coincidencias curiosas, relatadas tanto en Las Puertas como en Memorias del Hielo. ¿Eso implica que Fener murió? No exactamente, solo que la figura de Fener, el jabalí, pasó de gobernar su panteón, su mundo, a deambular por el mundo terrenal, lo que trajo ciertas consecuencias para con sus adoradores, en especial con la hueste de mercenarios de las espadas grises. Con esto respondo a la siguiente pregunta. ¿Qué diferencia existe entre dios ancestral y ascendiente? Los dioses ancestrales son aquellos que han estado siempre, por decirlo de alguna forma, y que su historia se remonta a cientos de miles de años. Mientras que los ascendientes son seres que adquieren el estatus de dios porque tuvieron la oportunidad y la tomaron. Un ejemplo de esto es el caso de Kelambeth y Danzante. Y otro ejemplo en el que hubo la oportunidad y fracasaron en tomarla se da en la trama secundaria de los cambiaformas en Las Puertas de la Casa de la Muerte. Mientras ocurre todo el bardo de la rebelión, detrás de escena, todos los cambiaformas se enfrascan en matarse unos a otros en una carrera frenética para alcanzar el portal de la Senda de Manos, un puente que les permitiría convertirse en dioses de los cambiaformas. Cabe aclarar que no necesariamente eran humanos convertidos en bestias. Otra pregunta sería, ¿los dioses y ascendientes siempre están en sus reinos? No. Tal es el caso del Tisteandi Anomander Rake, que ya partimos de la base de que no es un humano, a pesar de que tenga características físicas que lo asemejen a uno. Y esto da pie a que no todos los dioses ascendientes tienen un vínculo con el mundo terrenal de Wu, es decir, que hayan salido de allí. Rake es de la senda ancestral de oscuridad, conocida como Kural Galain, pero, para no detallarme mucho porque no viene al caso, pasaron cosas y tanto él como unos cuantos Tisteandi tuvieron que abandonar su mundo y terminaron en Wu. Pero ¿cómo es que Rake es un ascendiente? Bueno, en parte los Tisteandi no son unos mojigatos y parte de esta raza procreó con los humanos, dejando descendencia con sangre mixta corriendo por sus venas. Y esta descendencia conoce a Rake como el señor de las alas negras y lo veneran como un dios. Esto va a sonar confuso, pero no siempre que alguien tenga gente que lo venere quiere decir que automáticamente es un dios. El ejemplo que más se me viene a la cabeza es el del Rey Supremo Calor. ¿Saben cuántos años tiene? Solo Erickson y Eslemon lo saben, pero lo que sí sabemos es que tiene más de 100.000 años.
Uno de los objetivos que siempre buscó fue el convertirse en un dios, un ascendiente. Pero luego de haber aniquilado a más de 7 millones de personas en el pasado, y quién sabe si no fueron más con sus otros imperios, Calor fue maldecido por 3 dioses ancestrales, diciéndole que nunca ascendería. Las maldiciones acá tienen su peso, y no son algo que se tenga que tomar en joda, como se demuestra tanto con Calor y a la ladrona Shurq-Elal, una mujer de Leceras que se convirtió en zombie por una maldición, luego de morir ahogada. Hay 2 casos particulares, pero uno es un tremendo spoiler que en otro video hablaré en profundidad, pero el otro es el de Ganoes Paran. Ganoes tuvo la fortuna de haber vuelto a la vida gracias a que Opon interviniera cuando estaba por cruzar las puertas del embosado. Y no, esa intervención no lo convirtió en ascendiente, pero de alguna forma hizo un pequeño empujón. Es recién cuando entra en la espada de Reik y libera a los mastines de sombra encadenados que se dan una serie de causalidades que lo terminan convirtiendo en una suerte de árbitro entre los ascendientes, bajo el título de Señor de la Baraja. ¿Baraja de qué? La baraja de los dragones son como las cartas de tarot. Cada carta tiene dibujada la figura de un ascendiente o de algo que lo representa, los cuales poseen un título, que a su vez están organizados en casas, que vendrían a ser una forma de representar los panteones de los ascendientes y la senda a la cual se los alinea. Para que se me entienda mejor, tomemos de ejemplo a Nomander Reik, que tiene el título de caballero, perteneciente a la casa de oscuridad, que a su vez tiene afinidad con la senda de oscuridad. Otro ejemplo es el del embosado, el rey de la casa de muerte, que tiene afinidad con la senda de muerte. Como una baraja de tarot, la de los dragones sirve para realizar adivinaciones, siendo estas tan crípticas que requiere un buen ojo para comprender en el momento qué están queriendo decir. Acá se da un caso similar al mencionado con el título de espada mortal y el de caballero, siendo el primero más antiguo que el segundo. Y ese es el caso de las losas y el errante. Las losas son lo anterior a la baraja de los dragones, siendo esculpidas en, losas, las cuales representan al equivalente antiguo de las casas, siendo estas las fortalezas, y su maestro es el equivalente antiguo al maestro de las barajas de los dragones, el cual es el dios ancestral conocido como el Errante, dios del destino que era capaz de intervenir indirectamente con ciertos acontecimientos, rompiendo el acuerdo tácito entre dioses de no meterse en asuntos mundanos. Y ahora la pregunta clave que ya hice pero que no respondí satisfactoriamente. ¿Los dioses pueden morir? La respuesta, aún más insatisfactoria, es sí. Los dioses pueden ser derrocados, como pasó con Fener. Otros pueden tomar su lugar en el panteón, tal es el caso de Treik, el tigre. Unos pueden desaparecer para volver a reaparecer gracias a realizar los rituales correctos, como fue la sangre en el campanario de Krull. Y sí, un dios puede morir. Draconus es un caso especial. Sí, él fue asesinado por Reik, pero su alma no cruzó ni las puertas del embosado ni desapareció en el abismo, sino que fue aprisionada en Dragnipur. Este es un caso de que un dios puede ser asesinado, pero no desaparecer del todo. Ahora, si hablamos de un dios asesinado posta, tenemos el caso de Poliel, la dama de la pestilencia, quien asedia el continente de 7 ciudades con una plaga. Ella, estando herida y dejada a su suerte junto a un ser de nombre impronunciable, son asesinados y muy seguramente devorados por los mastines de oscuridad. Soy consciente de que me dejé temas en el tintero, pero por 2 motivos. El primero es porque quiero tratarlos en videos apartes y no volver este más pesado de lo que ya es. Y el segundo es para no arruinarles la experiencia, porque ya tenemos fecha para la publicación del último libro, El Dios Tullido, por obra y gracia de nuestra diosa, la editorial Nova. Y no, esto no es una publicidad. Y bueno, eso fue todo, gracias por pasarte. Si te gustó el video, no olvides darle un me gusta y compartirlo con tus amigos. Suscríbete para más videos y dale duro a esa campana. Hasta otra.